que se llama el estudio sobre el origen del pecado. El estudio, el origen sobre el pecado. Vamos a hablar sobre este tema. El estudio, el origen del pecado. Vamos a ir a la palabra del Señor. Tenía pensado leer varias citas, pero vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para leer las más esenciales. Bueno, vamos a leer primeramente en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel 28. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo número 17. Ezequiel 28, 14 al 17. Cuando estén ahí pueden responder con un amén. Ezequiel 28, 14 al 17. Bueno, el tema que vamos a tratar se llama el origen del pecado. ¿Ya están ahí, hermanos? Leamos en el nombre del Señor. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste su sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Vamos hasta ahí de la palabra del Señor. Pueden estar cómodos. Hermanos, el origen del pecado es algo, hermanos, que cuando estudiamos nosotros las Escrituras, encontramos, hermanos, que el pecado se originó antes de que el hombre fuera creado por el Señor. El pecado, hermanos, fue concebido en la eternidad. El pecado no fue concebido, hermano, en el espacio-tiempo, sino que el pecado, cuando nació, fue concebido en la eternidad. Cuando decimos que el pecado fue concebido en la eternidad, estamos dando a entender que antes que existiera lo que se llama tiempo, espacio y materia, el pecado nació. El pecado no nació cuando desobedeció el hombre, no. El pecado, antes de que el hombre cayera de la gracia de Dios, el pecado ya había nacido. El pecado nació en un ser que la Biblia dice que era el sello de la perfección. El pecado nació en un ser que la Biblia lo llama querubín grande y protector. Esos son los atributos que se le menciona. Se dice querubín grande y protector. Esos son los atributos que encontramos. Dice querubín grande y protector, y también se le llama el sello de la perfección. Cuando el pecado nació, el pecado no nació como consecuencia de algo externo, sino que el pecado nació en algo interno. Le voy a poner un ejemplo.
Cuando el hombre desobedeció a Dios, fue a causa de una influencia externa. Pero cuando pecó el querubín, él no tenía ninguna influencia externa que lo tentara. Por eso el pecado, cuando nació dentro de su ser. No fue que algo lo indujo, no fue que algo lo tentó, sino que fue algo que nació dentro de su ser. Por eso, cuando leemos la Biblia, usted encuentra que en una de las cartas que Pablo escribe, él dice: grande es el misterio de la iniquidad. Hermano, uno de los misterios más grandes que existe es por qué el querubín, que fue creado perfecto, fue creado como sello de la perfección. Uno de los misterios más grandes que existe es por qué se rebeló contra Dios. Por eso se dice en la Biblia: grande es el misterio de la iniquidad. Cuando se dice que grande es el misterio, da a entender que es algo que es difícil de entender. Por eso cuando usted encuentra en la Biblia: grande es el misterio, misterio es algo que está ¿qué? Oculto y no se lo puede entender. Entonces mire, el por qué pecó el querubín, existen muchas cosas que se podría decir por qué lo hizo, pero serían simplemente razonamientos o serían, hermano, pensamientos humanos. El motivo verdadero, podríamos decirlo, hermano, que el más razonable fue el orgullo. El pecado que primero se cometió, hermanos, en la creación se llama el pecado del orgullo. Como usted, hermano, estudie la Biblia, usted va a encontrar en la Biblia muchas clases de pecados, pero el pecado que es la piedra angular de todos los pecados, ¿sabe cuál es el pecado que es la piedra angular de todos los pecados? Es el orgullo. El orgullo es la mamá de todos los pecados que usted mencione. Puede mencionarme cualquier pecado, pero si usted quiere saber cuál es la mamá, cuál es la matriz, cuál es el primer pecado que se cometió en el universo, es el pecado del orgullo. Que los motivos por qué pecó el querubín es un misterio, pero sí sabemos cuál fue el primer pecado que se cometió, que es el orgullo. Desconocemos a profundidad cuáles fueron esos motivos, pero sí sabemos cuál fue el primer pecado que se cometió, que es el pecado, diga conmigo, el orgullo. Y el orgullo, dice la Biblia, que llevó al querubín a cometer este pecado. Mire, la Biblia dice: a causa de tus... Mire, esta es una palabra que a veces nosotros tal vez poco la hemos leído. Es una palabra que a veces nosotros no la mencionamos muy de seguido, pero dice: a causa de la multitud de tus contrataciones. La palabra contrataciones es una palabra que quiere decir calumnias. Cuando la palabra contrataciones usted la encuentra, esa palabra quiere decir calumnias. Cuando se llenó el querubín de orgullo, él empezó a difamar a Dios entre los demás ángeles. Cuando dice contrataciones, quiere decir que él empezó a calumniar a Dios. El orgullo hace que alguien calumnie, para que usted lo entienda. Porque cuando dice a causa de tus contrataciones, el querubín comenzó a calumniar a Dios y hablar mal de Dios. Porque cuando él estaba ya lleno de orgullo, él empezó a hacer lo que se llama la palabra correcta es, él empezó a hacer en el cielo, gente no había, ángeles sí existían. Él empezó a hacer un grupo de personas, un grupo de ángeles
que se alinearan con su forma de pensar. Un grupo de ángeles que se alinearan con su forma de ¿qué? De pensar. Y cuando logró alinear a una cantidad grande de ángeles que pensaran como él, fue que ya empezó lo que se llama el golpe de estado. Porque, hermano, mire, el golpe de estado ocurrió en el cielo. El primer golpe de estado que ocurrió fue en el cielo. Y el primer golpe de estado, cuando usted escucha en la Biblia que dice que en el cielo hubo una guerra, le voy a explicar esto. No fue una guerra literal, sino fue una guerra de voluntades, para que usted me entienda. Cuando la Biblia dice que en el cielo hubo una batalla entre los ángeles de Dios y los rebeldes, cuando dice que hubo una guerra, no fue una guerra de ángel con ángel luchando, fue una guerra de voluntades. Estaban los que se sometían a la voluntad de Dios y estaban los que se sometían a la voluntad del querubín. Entonces, cuando la Biblia dice que hubo una guerra y cuando dice que no prevaleció el dragón, fue que la voluntad de él no prevaleció en el propósito. Pero muchas veces nosotros pensamos que en el cielo hubo una guerra. Los ángeles no pueden morir, hermano, porque usted me entienda, son inmortales. Ellos no pueden matarse entre ellos. Cuando la Biblia dice que en el cielo hubo una guerra, es una guerra de voluntades. ¿Qué voluntad prevalecía? Eso es lo que quiere decir cuando la Biblia dice que hubo una guerra. Y ahora le voy a decir esto, mire. El pecado que lleva a cualquier pecado es el orgullo, hermanos. Ese es el primer pecado, el orgullo. Ese es el pecado que lleva a todos los pecados. ¿Qué es pecado, hermano? Aplicándolo a nosotros. Pecado quiere decir, hermanos, errar al blanco, falta de perfección. Romanos 3:23. Esto podemos tenerlo en consideración. David, présteme el pañuelo. No, acá está. Pecado. Les voy a explicar esto, hermanos. ¿Qué es pecado? Pecado significa errar al blanco, falta de perfección, ¿verdad? Pecado, ¿de dónde viene la palabra pecado? Les voy a explicar. La palabra pecado tiene dos orígenes. Primer origen, pecado viene de la palabra peca. Cuando usted tiene una peca es como tener una mancha. De ahí viene la palabra pecado, de mancha. Segunda parte de donde viene la palabra pecado. Pecado viene, ustedes hermanos han visto por el televisor o por el celular en los Juegos Olímpicos cuando tiran una flecha, ya hay competencia de tirar una flecha, a tirársela a algo que tiene un círculo y es acertar en el centro. Pecado es esto, para que me entienda en una manera sencilla. Pecado es usted apuntarle al blanco pero fallar y no darle al blanco. Eso es pecado. Errar significa. Pecado significa no alcanzar el estándar de Dios. Pecado quiere decir, hermano, no dar el estándar de Dios. El pecado es cualquier cosa que se queda corta de esa perfección. Le voy a poner un ejemplo que es pecado. Usted va a decir, pastor, pero yo sé que es pecado. Va a aprender hoy que no todo es pecado, que hay diferentes niveles. Pecado. Ya. Gloria a Dios. Pecado. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un hijo. ¿Y usted tiene paciencia con los hijos, sí o no tiene paciencia? Pero llega un momento en que los hijos de uno se portan mal y lo hacen enojar a usted, ¿sí o no? Pero usted trata de tenerles paciencia, pero llega un momento en que se enoja, ¿sí o no? Eso es pecado. Que usted trató de tener paciencia, pero llegó un momento en que fue tanta la molestadera que le hicieron dar rabia. Eso es pecado. Que usted trató de darle al blanco, que era controlarse, pero le sacaron la rabia. Eso es pecado, para que usted me entienda. Pecado es que usted trató de hacer lo correcto,
pero no pudo hacerlo porque más le pudo ese impulso que tuvo en ese momento. Eso es pecado. Por eso se llama pecado, es errar. Es decir, cuando usted peca, quiere decir que no alcanzó la perfección que Dios quería. Eso es pecado. No alcanzar la perfección, no alcanzar el estándar de Dios. En Romanos 3:23 se habla del pecado. Por eso, para que usted entienda, cuando yo digo yo pequé, estoy diciendo, Señor, yo traté de guardarme, pero más me pudo, Señor, esa fiera que hay por dentro. Más me pudo ese viejo hombre. Eso es pecado. Cuando usted peca es cuando usted trata de no hacer lo malo, pero más le puede el viejo hombre. Eso es pecado. Ahora viene otro nivel. Y el nivel que sigue se llama transgresión. Pecado, ya vimos qué es. Ahora viene algo que se llama transgresión. Diga conmigo transgresión. ¿Qué es una transgresión? Salmo 51:3. Una transgresión es algo más delicado que un pecado, porque existen diferentes niveles de maldad, existen diferentes niveles de pecado. Y el segundo nivel se llama transgresión. Salmo 51, versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Escucharáme con atención, hermanos, vean. Transgresión es un pecado que está relacionado con la rebeldía o la rebelión. Transgresión es un pecado que está relacionado ¿con qué? Con la rebeldía. La rebeldía es un pecado de transgresión, para que usted entienda. Salmos 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Transgresión, ¿qué es una transgresión? Verán, transgresión es una rebelión voluntaria. Transgresión es cruzar una valla prohibida. Romanos 4:14. Le voy a explicar qué es una transgresión, ¿verdad? Para que usted me entienda. Para uno cometer una transgresión, tiene que tener primeramente un conocimiento de lo que es el pecado. El que comete una transgresión es una persona que conoce que es prohibido cruzar ese límite y lo cruza. Lo que dice el Señor en Romanos capítulo, estábamos mirando a ratico Romanos 3, ahora mire Romanos 4:15 lo que dice, vean. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Le explico. Transgresión es esto, para que me entienda, ¿verdad? Pongamos un ejemplo que aquí hay una valla, así, un cerco. Y aquí hay un letrero que dice prohibido cruzar hacia adentro. Transgresión es esto, ¿verdad? Transgresión es diferente a pecado. Transgresión es que usted, viendo que hay una señal, que hay una valla que le prohíbe pasar, la transgresión es esto, que usted voluntariamente, no ignorantemente, voluntariamente, usted se cruza, se acerca, aún sabiendo que es prohibido cruzar, se acerca. Eso es una transgresión. Es decir, el pecado de la transgresión es que usted, aunque sabe que es prohibido, aunque sabe que es malo, aunque sabe que Dios no lo aprueba, usted se revela y dice estas palabras. Transgresión es esto, ya. Transgresión es un pecado de presunción. Es decirle a Dios, sé lo que dices, pero no me importa.
Como decir, cuando alguien comete una transgresión, es una persona que, yo le pongo un ejemplo, yo me acerco donde un hermano y lo aconsejo. Y yo lo aconsejo en el amor de Cristo. Digo, hermano, le voy a dar un consejo porque soy su pastor y lo amo. Y el hermano que yo le di el consejo hace todo lo contrario de lo que yo le aconsejé. Eso no es pecado, eso se llama transgresión. Una persona que se le aconseja y se le da un consejo con amor y voluntariamente hace lo contrario a lo que se lo aconsejó, es un pecado de transgresión que cometió, que es más grave que el pecado. Es decir, hay personas que están transgrediendo la palabra de Dios porque ya saben que lo que van a hacer está mal, pero lo hacen. Es decir, el pecado es una debilidad. La transgresión es una rebeldía. ¿La rebeldía qué es? Yo voluntariamente, por mi propio capricho, yo voy a hacer lo que quiero. Eso es una transgresión, para que usted me entienda. Es decir, la transgresión está cantándole al Señor. Entonces. Gloria a Dios. La transgresión. Entonces yo les hago una pregunta, hermano. ¿Sí van entendiendo la diferencia entre pecado y transgresión? ¿Sí van viendo la diferencia? Transgresión es cruzarse un límite que usted lo está viendo y que no lo debe pasar. Pecado es debilidad humana, que uno falla porque es humano. Transgresión es brincar. Si usted ha visto, hermano, esas vacas que son así como mañosas, cuando hay vacas mañosas se brincan en el alambrado. Yo no sé si por acá han visto, por acá casi no se ve porque es montaña, pero hay partes donde hay ganado. El hermano que es de tierra donde hay ganado sabe que hay vacas mañosas que se brincan en el alambrado. Yo he visto lugares que hay vacas, hermano, que se brincan unos alambrados y les saben quedar los pelos ahí nomás en el alambre. Eso es una transgresión. Saltarse la valla aún sabiendo que hay unas consecuencias que le van a venir. Eso es una transgresión. Ahora vamos a mirar otro nivel del pecado. Hay un nivel más profundo y se llama iniquidad. Esto es más profundo todavía. ¿Qué es la iniquidad? Iniquidad significa algo torcido. Iniquidad significa algo perverso. Iniquidad es condición del corazón. ¿Sabe qué es iniquidad? Madera podrida, doblada. Eso significa iniquidad. Una iniquidad, hermanos, es algo más fuerte todavía. La iniquidad, hermanos, ya tiene que ver con el carácter de la persona. La transgresión es una rebeldía. Como ponerles un ejemplo, yo quiero probar, hay gente que dice, pues yo nunca he bailado, jamás en mi vida he bailado, yo quisiera bailar. Eso es una transgresión. Como dicen por ahí, yo no probé el mundo y me quiero ir a probar el mundo. ¿Sí me van a entender? Alguien dice, yo no enamoré, pues quiero enamorar, quiero sentir que es enamorar en el mundo. Eso se llama transgresión. Pero iniquidad es algo peor todavía, hermano. ¿Sabe por qué? Salmo 51:2. La iniquidad, hermano, es un estado del corazón. Yo le voy a poner un ejemplo. Salmo 51:2. ¿Usted alguna vez, hermano, de los que están aquí, dígame con sinceridad, quién ha visto un árbol torcido? De los que está aquí, ¿quién ha mirado algún pedazo de madera podrido? De los que está aquí, ¿quién alguna vez le ha tocado abrir un huevo y ha estado podrido? Eso es iniquidad. Iniquidad es algo que ya está podrido, para que usted me entienda. La iniquidad es algo que ya está podrido desde adentro. La iniquidad es algo que está torcido ya. La iniquidad es algo que tiene que ver con el carácter de la persona. Carácter
quiere decir lo que hay dentro de usted. Hermano, mire, la iniquidad, le explico esto, la iniquidad es un pecado, hermano, que cuando usted lo comete, trae unas consecuencias más graves que la transgresión. ¿Sabe por qué? Le voy a enseñar esto, mire. Salmo 51:2, vea. Dice la Biblia así: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David, él decía al Señor: lávame, límpiame de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Qué es la iniquidad? Le voy a explicar. La iniquidad es tan grave, hermanos, que es un pecado, diga conmigo, que afecta a las generaciones. Dígalo sin miedo, afecta a las generaciones. De los que están aquí, ¿quiénes tienen hijos? De los que no tienen hijos, ¿quiénes quieren tener algún día hijos o descendencia? Digan amén, eso no es pecado. ¿O quieren ser eunucos? Bueno, escuchen lo que les voy a decir, hermanos. Éxodo 34, versículo 7. Oigan lo que dice la Biblia. Éxodo 34, 7. Amén. Éxodo 34, 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vea, la iniquidad es el único pecado que abarca hasta la cuarta generación. El pecado no llega a la cuarta generación. La transgresión no llega a la cuarta generación. El único pecado que afecta hasta la cuarta generación, diga conmigo, es la iniquidad. La iniquidad es un pecado que corrompe a la persona que lo practica, y es un pecado que logra que el hijo, que el nieto y que el bisnieto sigan las mismas pisadas. Es decir, la iniquidad es un pecado muy fuerte, hermano. ¿Por qué es un pecado muy fuerte la iniquidad? Porque la iniquidad logra, hermano, que los descendientes de usted se conviertan en ese mismo retrato suyo, que van a repetir la misma maldad suya en el futuro. Papá borracho, hijo borracho, nieto borracho, bisnieto borracho. Papá drogadicto, hijo drogadicto, una cadena. Mamá que tuvo hasta, digamos un ejemplo, mamá que nunca tuvo un hombre fijo, hija que también nunca tiene hombre fijo, bisnieta que nunca tiene un hombre fijo, un pecado que se repite en todas las generaciones. Eso es iniquidad, para que me entiendan. La iniquidad es una maldad que la persona logra que la hereden sus descendientes. Por eso dice que el Señor visita la iniquidad hasta la primera, segunda y tercera, ¿y qué? Cuarta generación. La iniquidad no es que yo soy inicuo y mi hijo va a nacer inicuo porque yo soy inicuo. No, el pecado mío es mío y debe de él. Pero mi manera perversa de ser la va a heredar a mi hijo. Por eso es que dice que él visita la maldad. Sí se ha puesto a pensar por qué es que dice que él visita la maldad del padre sobre los hijos y sobre los nietos y sobre los bisnietos. No es que Dios le va a hacer pagar las consecuencias mías a mi hijo y a mi bisnieto, no. Es que la iniquidad es un pecado que el que está cerca de yo va a absorberlo y se va a volver inicuo igual que yo. Y el que está cerca de él, la iniquidad, para que me entiendas, es como una papa podrida. Yo soy una papa podrida, el que está al lado mío es otra papa buena, pero se pudre. Y esa papa pudre a otra, y esa pudre a otra, y al final todo el bulto se pudre. La iniquidad es eso. La iniquidad es algo que no es que se lo herede de sangre, no.
Es algo que se contamina como una enfermedad, como una lepra. Por eso es que dice que Él visita la maldad hasta la cuarta generación, porque la iniquidad es un pecado que los descendientes lo van a practicar. Un ejemplo, el papá Ávaro, el hijo Ávaro, el nieto Ávaro, el bisnieto Ávaro. Todos son conocidos. O usted no ha ido a partes donde escucha, yo he ido a partes donde dice, la familia tal, esos son matones, dicen. La familia tal, ellos son los narcotraficantes. La familia tal, ellos son bandidos todos. ¿Por qué cree que se habla en general? Porque es un pecado de iniquidad que se ha contaminado todo el cesto. Por eso cuando en la casa hay alguien inicuo, los descendientes también posiblemente van a ser inicuos. ¿Y qué es iniquidad? Algo podrido. ¿Qué es iniquidad? Algo que está torcido. ¿Qué es iniquidad? Algo podrido. Pero cuando mirábamos transgresión, ¿qué era transgresión? Transgresión es brincarse de la cerca. Querer ir a probar mundo, para que usted me entienda. Querer ir a experimentar lo que usted nunca experimentó. ¿Pecado qué era? Debilidad humana. No, pues me equivoqué, perdón. Eso es pecado. Si se dan cuenta que hay profundidades, que no todo es lo mismo. Ahora viene el último nivel. El último nivel se llama abominación, se llama. Es decir, existen 4 niveles del pecado. El nivel más hondo se llama abominación. ¿Qué es una abominación? Algo detestable por Dios. ¿Qué es una abominación? Algo repugnante. ¿Qué es una abominación? Algo que está en contra del carácter de Dios. Le voy a poner un ejemplo. De los que están aquí, ¿quién alguna vez por error ha pisado popó de perro en la calle? ¿Quién ha pasado eso? Bueno, ¿sí le ha pasado a alguno? Y cuando usted hace eso, ¿le da asco o no le da asco? Sí, no da asco y vergüenza. Eso es una abominación, algo que causa asco, para que usted me entienda. Abominación, según la Biblia, es algo que causa asco. ¿Qué es una abominación? Vamos a mirar qué es una abominación, ¿verdad? Para que usted sepa qué pecados son abominables ante Dios. Como decir, todo lo malo es pecado, pero los niveles de maldad son diferentes, hermano. Pregunto, para seguir, pero ¿cuál es la raíz de todo pecado? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la piedra angular de todo pecado? El orgullo. Todo lo que hemos visto tiene una raíz y es el orgullo. Esa es la raíz. Proverbios 6, 16. Aquí vamos a mirar qué es abominable para el Señor. Proverbios 6, 16 nos dice qué es abominable para el Señor. Mire, esto hay que tenerlo en cuenta, mire. Proverbios 6, 16 dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Ya vimos que abominación es algo detestable y repugnante. Como decir, abominación es como que usted cogiera, yo voy a poner un ejemplo, ¿qué es abominación? Abominación es como que usted cogiera lodo, estiércol y se bañara con él y se sintiera feliz. Eso es una abominación, para que usted me entienda. Meterse en el lodo como un cuerpo y sentirse bien. Eso es abominación. Pero la Biblia, ¿qué dice que es abominación? Vean. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Qué es una abominación para Dios? Los ojos altivos. ¿Qué dijimos? ¿La altivez es orgullo o no? La altivez es orgullo. Cuando una persona es orgullosa, es abominable ante Dios. Ustedes hubieran dicho, entonces cuando alguien es orgulloso, ¿está cometiendo uno de los peores pecados? Sí. Cuando alguien es orgulloso, está cometiendo el 4º nivel de pecado, que es el más grave, que es la abominación. Mire, ¿qué es abominación? La lengua mentirosa, hermano. Cuando uno
deliberadamente se convierte en un mentiroso compulsivo, abominable ante el Señor se vuelve. Cuando dice manos derramadoras de sangre inocente, toda persona que practica el aborto, toda persona que asesina a un inocente es un abominable ante los ojos de Dios. ¿Qué es abominable? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Una persona que tiene pensamientos malos es un abominable, para que entiendan. ¿Qué es un abominable? Los pies presurosos que corren al mal. Es decir, personas que para lo malo están prestas. Abominables son. ¿Qué es abominable? El testigo falso, el que habla mentira, hermano, mire. Esas cosas, según la Biblia, son abominables ante el Señor. ¿Qué otro pecado es abominación? El homosexualismo es otro pecado que se le considera abominación. La idolatría es otro pecado que se le considera abominación. Quiere decir que es lo más podrido de lo podrido que puede haber. Es decir, hay cosas podridas, pero hay cosas que son más podridas que otras. Es decir, usted no es lo mismo que haya un ratoncito muerto a un perro muerto, a un caballo muerto. Un ratón muerto huele feo o no huele feo en la casa. Horrible. Un perro muerto tiene en la casa, ¿cómo olería en la casa? Ahora un caballo muerto, ¿usted cree que se aguanta ese olor? Así es. Entre más profundo se vaya, el olor es más fétido, para que usted me entienda. No es lo mismo. Ahora les explico esto, vean. Pecados que se cometen en diferentes partes de nuestro ser, pero que afectan todo nuestro ser. Nosotros tenemos alma, espíritu y cuerpo. Le voy a enseñar esto, mire. Pecados que se cometen en el espíritu. Pecados que se cometen en el espíritu, porque hay pecados que se cometen en el espíritu, hay pecados que se cometen en el alma, y hay pecados que se cometen en el cuerpo, pero todo afecta a todo el ser. Ejemplo, pecados que se cometen en el cuerpo. Primera de Corintios 6:18. Este es un pecado que se comete en el cuerpo. Se llama la fornicación. Es decir, un pecado que se comete en el cuerpo es la fornicación y el adulterio. ¿Pecados que se cometen en qué? En el cuerpo. Primera de Corintios 6:18. Otro pecado que se comete en el cuerpo, le enseño. La glotonería. Como decir un ejemplo, usted ha mirado, ¿no ha visto esos reportajes que suben en aquí o en Discovery? Pesos mortales, kilos mortales, de unas personas que salen así, hermano, como decir, como tres de nosotros. Y ellos se desayunan, hermano, 3 pollos, 3 gaseosas, 5 hamburguesas después. Eso, mejor dicho, le comen al día lo que uno se come en un mes. Y esas personas, usted las mira, hermano, que se van a pesar 300 kilos, 400 kilos. De verdad, hermano. Eso se llama glotonería. Y ese es un pecado que se comete ¿con qué? Con el cuerpo. Otro pecado que se comete con el cuerpo, la borrachera. Otro pecado que se comete en el cuerpo, la pereza. Otro pecado que se comete en el cuerpo, los vicios, los asesinatos, porque utiliza el cuerpo. Son pecados que se cometen con el cuerpo. Ahora sí, pecados que se cometen en el alma. 1. La ira es un pecado del alma. Porque usted la ira no la siente con la carne, la sientes con el alma. Lo que usted siente no lo siente primero su cuerpo, primero lo siente el alma. Un pecado del alma es la ira. Cuando usted se aira, es un pecado del alma. Otro pecado del alma, el rencor, es otro pecado del alma. Efesios 4:31. Otro pecado del alma, la codicia, la envidia, esos son pecados del alma. Para que usted se dé cuenta que hay pecados que se cometen en el alma, hay pecados que se cometen en el cuerpo. Pecados del alma, la ira, el rencor, la envidia, la codicia,
son pecados del alma. Pecados que se cometen en el espíritu. Número 1, orgullo. El orgullo es un pecado del espíritu. Pecados que se cometen en el espíritu. Idolatría, porque para adorar es del espíritu que nace la adoración. Pecados que se cometen del espíritu. Incredulidad. Los pecados del espíritu son orgullo, idolatría y incredulidad. Pero les voy a enseñar esto, ¿verdad? Todo pecado nace en el espíritu, pasa al alma y se ejecuta en el cuerpo. Todo pecado. Pongo un ejemplo, ¿verdad? Usted comete un pecado, cualquier pecado que sea que comete. El pecado primero se lo comete en el espíritu y luego se lo lleva al alma y luego al cuerpo. Por ejemplo, usted cuando comete un pecado, ¿por qué lo comete primero en el espíritu? Porque en el espíritu, hermano, existe algo que es el ejemplo que yo les di. Cuando el diablo pecó, ¿él pecó en qué? ¿En el espíritu o pecó en el cuerpo? En el espíritu, porque él no tenía cuerpo de carne. Cuando el diablo pecó, pecó en el espíritu. El pecado de cualquier pecado que usted me nombre, cualquiera, nace en el orgullo. Por ejemplo, cuando usted comete un ejemplo, cuando usted se ha ido y dice malas palabras, usted dice, yo lo dije de mi alma porque estaba con rabia, pero en sí el pecado nació en el espíritu, porque en el espíritu hay un momento en el que usted voluntariamente quiere que su voluntad reine antes que la voluntad de Dios. Como decir, el pecado es esto, ¿verdad? Usted, dentro de su ser, usted prefiere que se haga su voluntad y no la voluntad de Dios. El diablo prefirió que su voluntad prevaleciera antes que la voluntad del Creador. Cuando uno peca, cualquier pecado que usted haya cometido en su vida, lo cometió en el espíritu, porque hubo un momento en que usted en su espíritu no quiso depender de Dios. Y en ese momento que usted no quiso depender de Dios, entró orgullo y el orgullo lo llevó a tener un deseo en el alma. Y el deseo lo llevó a una acción en el cuerpo. Cualquier pecado, mediano, pequeño, grande, en el espíritu del hombre nace. Porque en el espíritu del hombre existe esto, ¿verdad? Pongo un ejemplo. Existe esto. Dios le muestra que hay una voluntad perfecta y es la de Él. Y cuando usted dice, no quiero que se haga la voluntad de Dios en esta área de mi vida, inmediatamente ya su espíritu se contaminó. Después se contamina su alma. Y su alma empieza a sentir algo que ya decidió en su espíritu usted antes. Y se manifiesta en sus hechos, en su forma de ser. Por eso, hermano, cuando David pecó, dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Corazón se refiere a algo, para que usted entienda. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Usted cuando ore, le enseño esto. No diga solamente, Señor, limpia mi alma porque está contaminada. Diga como David, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto, porque el espíritu de uno se corrompe, hermano. Y todo nace en el espíritu del hombre. Todo nace en el espíritu del hombre. Lo bueno, lo malo nace en el espíritu. Pero de ahí se manda al alma la información. Por eso, hermano, mire, Dios, cuando quiere hacer algo, Él la parte donde profundizas en el espíritu del hombre. ¿Qué dice la Biblia? Los que le adoran, ¿qué dice que le adoran en verdad? ¿En dónde nace entonces la adoración verdadera? En el espíritu, no nace en el alma. Todo nace en el espíritu, hermano. Y yo le digo en esta hora,
tenemos, hermanos, que rogarle a Dios para terminar. Tenemos que pedirle a Dios que tome el control de nuestro espíritu, de nuestra alma y nuestro cuerpo. Eso hay que pedirle a Dios. Y hay que pedirle a Dios que cada día el orgullo menos nos domine. Menos nos domine el orgullo. Porque todavía tenemos orgullo en el corazón en algunas áreas. Hay que pedirle a Dios que cada día el orgullo nos domine menos, porque no se le olvide, cualquier pecado que usted cometa, vino fue del orgullo. Porque el papá del pecado, ¿quién fue, hermanos? ¿Quién es el papá del pecado? Luzbel es el papá del pecado. ¿Y en dónde cometió el pecado? En el espíritu. ¿Y cuál fue el primer pecado que cometió? El orgullo. El papá de todo pecado. Cualquier pecado que uno cometa nació en el orgullo. Quiere decir que hubo orgullo, ¿no? Los invito, hermanos, para que estén en pie. Vamos en esta hora a dar gracias a Dios por la palabra que nos dio. Hoy Dios nos enseñó que hay niveles diferentes de pecado. Hoy Dios nos enseñó que hay pecados que nacen en el espíritu, pasan al alma y luego se ejecutan en el cuerpo. Señor, te damos gracias por la enseñanza de tu palabra que hemos recibido. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos habla, Señor, de una manera muy especial. Dios nos está, hermanos, enseñando a profundizar en la palabra. Dios nos está enseñando a profundizar en la palabra porque Él quiere que seamos sabios. Él quiere que seamos inteligentes. Él quiere que seamos entendidos. Y en esta hora, a través de la palabra de Dios, Dios nos ha mostrado niveles espirituales que hay. Dios nos ha mostrado diferentes estados del alma, del espíritu, del cuerpo. Señor, toma el control de mi espíritu, por favor. Señor, toma el control de mi alma. Señor, toma el control de mi cuerpo. Señor, no permitas que el orgullo me domine, porque del orgullo es que nacen todos los pecados que se puedan mencionar. Cualquier pecado que se mencione nace del orgullo. Ayúdame, Señor, para que el orgullo no me domine, el orgullo no tome posesión de mi vida. Señor, toma el control de mi vida. Y como decía David, crea en mí un corazón limpio y renueva, Señor, un espíritu recto dentro de mí. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros,